Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Planificador de Bodas, Lomba por Noea basados en el libro. Noea no se imaginó que esa sería su respuesta cuando ve cómo Sun tiene los ojos entrecerrados mientras le dan un golpe en la cabeza. En ese momento, el rostro de Ryu estaba rojo de ira, así que se apresuró a levantarse maldiciendo en voz alta, señalando a su amante y levantándole el dedo medio antes de darse la vuelta para regresar a su habitación. Ya he perdido el apetito. Hoy, Ryu, estoy diciendo la verdad, anoche fue increíble. Tonto, la maldición continuó sonando, pero Sun continuó sonriendo mientras respondía. Me refiero al juego de anoche. ¿En qué estás pensando? Vamos, déjame ir contigo a la habitación. Diciendo eso, caminó con calma y llamó a la habitación no sin antes guiñarle el ojo a Nuea que aún estaba en la mesa. Nanua pensó que no habría manera de que pudiera dormir ahí esa noche porque Ryu era un chico feroz, pero de repente la puerta se abrió. Buenas noches a todos. ¿Qué sonido se escucha? Pensé que el gato estaba arañando la puerta y luego Sun desapareció dentro, acompañado de las maldiciones del dueño de la habitación, haciendo que Nanua abriera un poco los ojos. Se giró para mirar a sus familiares, quienes parecían saber que todo estaría bien. ¿Eso es algo normal? Raya sintió lentamente antes de que Piton la convenciera de que volviera su atención a la cena. Nanua suspiró en secreto, sintió envidia de esos chicos. Uno de ellos parecía estar enojado todo el tiempo, pero en realidad era indulgente con el hombre que se la pasaba bromeando. Sintió muchos celos en el fondo de su corazón. ¿Podría encontrar a alguien así? No, olvida a la persona que te lastimó primero, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuánto tiempo me llevará a sacar a ese hombre de tu mente? Apenas había pisado el aeropuerto internacional de Chiang Mai cuando Cylon salió a la puerta de llegada para pasajeros nacionales con la intención de alquilar un coche e ir a la dirección que le había dado la colega de Nanoea, a donde había llamado el día anterior. ¿Quién es? ¿Eres amigo de Nuea? ¿Cómo sabes que regresó a casa? La persona que había preguntado sin rodeos era la madre de Nuea, así que Cylon decidió responder de manera honesta. No, no soy amigo de Nam Nuea, soy su cliente. Era cierto que Nuea no lo veía como un amigo y solo estaba en esa posición, pero parecía que la otra parte comenzaba a darse cuenta de que ningún cliente llamaría hacia casa, por lo que con voz calmada y después de tomar una respiración profunda, hizo una pregunta que dejó a Cylon atónito. ¿Eres tú el que hizo llorar a Noea? Una vez más se dio cuenta de que la persona que amaba había derramado lágrimas por su culpa, así que no pudo hacer más que aceptarlo. Sí, te lo suplico, deja de jugar con Noea. Él ya ha sufrido bastante. Ya tienes a alguien más, ¿no? No hagas que me sienta avergonzada. La mujer debía saber lo que Noea le había contado. Cylon se detuvo por un momento y luego dijo con impaciencia, déjame explicarle a Noea cómo son las cosas. Él está malinterpretando esto. Déjeme hablar con él. No sé si está dispuesto a hablar contigo o no. No importa si en este momento no quiere hablar, pero déjeme verlo mañana. Llegaré a Chiang Mai mañana temprano. La otra parte se quedó en silencio antes de preguntar, ¿cómo te llamas, Cylon? Mi nombre es Cylon. Cylon no sabía si la otra parte lo dejaría reunirse fácilmente o no, pero asumió que ya lo había solicitado y ahora debería encontrar un auto para ir a la dirección que obtuvo, pero ¿dónde estás, Kun Cylon? Escuchó a alguien decir su nombre. El hombre pensó que era poco probable que en ese momento hubiera alguien más que se llamara así que trató de mirar a su alrededor y encontró a un joven que parecía ser un universitario sosteniendo un gran cartel que el viento movía de un lado a otro. Ya sabía que probablemente era alguien relacionado con Anuea. Su corazón se sentía desconfiado. ¿Acaso había ido para enviarlo de vuelta? Pero si venía de parte de la madre entonces...
Soy Cylon. El joven caminó hacia él y se presentó mientras hacía contacto visual y sonreía ampliamente. Me enviaron a recogerte. Viniste a buscar a Pinúe, ¿cierto? Asintió el oyente mirando el apuesto hombre frente a él que veía con ojos comprensivos antes de ser abrumado por una sonrisa. Cylon, sabes que necesitarás vidas extras para lidiar con esa familia, ¿verdad? Cylon levantó una ceja confundido antes de que el joven se presentara. Mi nombre es Sun. Es difícil de explicar. Soy un trabajador de la granja de Kun Rarin. Seré quien te lleve a la granja. ¿Rarin? Cuando más escuchaba, más confundido se sentía. Pensó que Nua estaría en la ciudad. Eso hizo que Sun sonriera simpatizando con Cylon. Digamos que cuando llegues ahí lo sabrás, pero tengo que advertirte que los mayores me enviaron aquí porque soy el peor conductor cuesta arriba. Lo mejor es que prepares una bolsa de plástico.